Desde un lugar remoto en los Estados Unidos, con su anfitriona Graciela Unpierre, les presentamos Profecías, Misterios y otras cosas. Y ahora, con ustedes, Graciela. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Profecías, Misterios y otras cosas. Ya Jesús resucitó hace más de 2000 años y Él prometió en Juan 14, del 1 al 4, que volvería para recogernos. Veamos lo que dice. Dice así: No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y si no fuera así os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde estoy, allí estéis también vosotros, y conocéis el camino a donde voy. El rapto de la Iglesia es el próximo evento que nosotros, los seguidores de Cristo, estamos esperando. Es decir, estamos esperando que Jesús venga a buscarnos como lo prometió, para que estemos con Él para siempre. Estos tiempos que estamos viviendo nos demuestran que estamos en los últimos días, debido a que es la primera vez en la historia de la humanidad que hay una convergencia de eventos múltiples y proféticos que apuntan a que la tribulación podría empezar en un tiempo muy cercano. Y si eso es así, quiere decir que entonces el rapto está mucho más cerca. Es decir, puede suceder en cualquier momento. En cuanto suceda el rapto, habrá pánico, ya que debido a que mucha gente desaparecerá, incluyendo niños, muchos de los que quedan no tendrán idea cómo pudo suceder algo así. Ellos verán accidentes múltiples de autos, aviones que caen del cielo, barcos abandonados con pasajeros que no sabrán lo que hacer, madres inconsolables por la desaparición de sus bebés o de sus niños pequeños, y además mucho vandalismo, ya que ahora podemos ver cómo se forman grupos que entran a robar tiendas, cuanto más inmediatamente después del rapto con tanta gente desaparecida. Los medios de comunicación tratarán de explicar lo que sucedió. Por supuesto, sus explicaciones no tendrán nada que ver con la verdad. Se cree que tal vez digan que los extraterrestres se llevaron la gente para purificar la tierra, no sé. Lo que sí sé es que tratarán de distraer a la gente para que no crean que el evento fue el rapto de la Iglesia. En cuanto suceda el rapto, empieza la cuenta regresiva hacia el punto en que comienza la tribulación. Esto lo pueden ver en 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 8. El suceso de los eventos es el siguiente. Primero, el que detiene el hombre de pecado tiene que ser removido. Esto lo vemos en los versículos 6 y 7, y representa el rapto de la Iglesia. Después, el hombre de pecado es revelado. Esto se ve en el versículo 8. Después, el hombre de pecado entra en poder y firma un pacto por una semana. Esto lo pueden ver en Daniel 9:27. En el momento en que firma el pacto comienza la tribulación, la 70ª semana de Daniel, o también conocida como el tiempo de angustia de Jacob. Esto lo vemos en Jeremías 37. Veamos lo que dice. Dice: «Ay, porque grande es aquel día, no hay otro semejante a él. Es tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado». Fíjense que dice que la angustia es para Jacob, no para la Iglesia. La angustia es para Israel. El comienzo de la tribulación coincide con la apertura de los sellos del Apocalipsis. De ese tema vamos a hablar hoy, así que si están listos, vamos. En el cielo se preparan para la apertura del libro con los sellos. Esta preparación no comienza en el capítulo 6, comienza en el capítulo 4 de Apocalipsis. Recuerden que a Juan, el ángel, en Apocalipsis 1:19, le pidió que escribiera las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. Los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis narran las cosas que son, o sea, el mensaje a las 7 iglesias, y Apocalipsis 4:1 nos dice que el ángel le va a mostrar a Juan las cosas que deben suceder después de estas, o sea, las cosas que deben suceder después de la época de la Iglesia.
Leamos el versículo, Apocalipsis 4:1. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído, como sonido de trompeta que habla conmigo, decía: Sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. La primera voz que le dio la orden en Apocalipsis 1:19 de escribir las cosas que vio, las que son y las que han de suceder después de estas, es la misma voz que le dice ahora: ven, sube y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. El resto del capítulo 4 sucede en el área donde se encuentra el trono de Dios, y allí vemos a los 24 tronos con los ancianos y los 4 seres vivientes. Después el capítulo 5, en el versículo 11, nos dice que los ángeles también estaban allí. Todos estaban adorando. Hay distintas teorías acerca de quiénes son los 24 ancianos. Yo estoy de acuerdo con los que dicen que es muy posible que sean los representantes de la Iglesia. Aquí no voy a entrar en detalle con respecto a esa teoría, eso es un estudio aparte. En el capítulo 5 de Apocalipsis vemos cómo se le muestra a Juan que el Cordero es el único digno de abrir el libro con los sellos. Apocalipsis 5, 2 y 5 dice así: Y vi a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Versículo 5. Entonces uno de los ancianos me dijo: No llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. En el momento que Jesús toma el libro es cuando está a punto de comenzar, de acuerdo con Mateo 21 al 22, el peor tiempo en la historia. Veamos, dice así: porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esa es la ira de Dios que se derramará sobre los habitantes de la tierra. Cuando está todo preparado para el rompimiento de los sellos, Cristo y la Iglesia están en el área del trono. Todos, incluyendo los seres vivientes y los ángeles, acaban de adorar a Dios y al Cordero porque saben que finalmente llegó la hora de reclamar los derechos que tiene Jesús sobre la tierra y de echar a Satanás de ella. La acción comienza en Apocalipsis 6. Comienzan los últimos 7 años en la historia de la humanidad. Jesús abre el primer sello. Apocalipsis 6:1 dice: Vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía como voz de trueno: ven. Es muy claro que Jesús abre el sello. Esta ira que Jesús va a derramar no es la ira de Satanás, es la ira de Dios. Jesús es el único cualificado para abrir los sellos. Este mismo patrón vemos en los siguientes versículos. Versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven. Versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven. Versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven. El quinto y sexto sello no mencionan los seres vivientes. Versículo 9. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi. Versículo 12. Vi cuando el Cordero abrió el sexto sello. Apocalipsis 8:1 dice: cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. En todos estos versículos es Jesús que abre los sellos, confirmando así que esta ira no viene de Satanás. Fíjense que la palabra ven se repite 4 veces. En griego la palabra ven es erhamai. Al final del capítulo, en el versículo 17, vemos que usa la misma palabra en griego, erhamai. Veamos el contexto. Apocalipsis 6, del 15 al 17. Y los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y ¿quién podrá sostenerse? Ha llegado. O sea, ha venido. Es la misma palabra en griego, erhamai, usada en los versículos 1, 3, 5 y 7. Dice: ha llegado la ira de ellos, es decir,
la ira de Dios y del Cordero. Esto demuestra que esta es la ira enviada por el Cordero, no es la ira de Satanás. La Iglesia no está destinada a la ira de Dios. Esto lo vemos en Primera de Tesalonicenses 1:10, 5 y 9. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses 5:9 dice: porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez abierto el primer sello, Juan dice en Apocalipsis 6:2: miré y he aquí un caballo blanco, y el que estaba montado sobre él tenía un arco, se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Aquí empieza la procesión de los 4 caballos del Apocalipsis. En el versículo 2, el caballo blanco. En el versículo 4, el caballo rojo. En el versículo 5, el tercer caballo es el negro. El cuarto caballo es amarillento y lo vemos en el versículo 8. Veamos entonces los detalles del primer sello. Apocalipsis 6, 1 al 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía, como con voz de trueno: ven. Miré y he aquí un caballo blanco, y el que estaba montado en él tenía un arco, se le dio una corona y salió conquistando para conquistar. La voz del ser viviente es como de trueno. La palabra trueno en griego es bronte, y es la misma palabra usada en la palabra brontosaurio. Bronte significa trueno, saurus significa reptil. Esto nos da la pauta de que la voz es una voz potente, de autoridad, que implica que algo terrible está por venir. En el versículo 2 vemos un caballo blanco, y el que estaba montado en él tenía un arco, se le dio una corona, y salió conquistando para conquistar. ¿Por qué un caballo y por qué blanco? El caballo blanco representa el gobierno y la autoridad terrenal. Los caballos eran usados en las guerras. En la Biblia el color blanco era un símbolo de justicia. Esto lo pueden ver en los siguientes versículos: Daniel 7:9, Mateo 17:2, Marcos 9:3, Apocalipsis 1:14, 6:11, 19:8 y 20:11. Solo voy a leer Daniel 7:9, el resto lo pueden buscar ustedes. Dice así: seguí mirando hasta que se establecieron tronos, y el anciano de días se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura, su trono llamas de fuego, y sus ruedas fuego abrasador. El punto aquí es que su vestidura era blanca como la nieve. El color blanco también representa pureza. Esto lo podemos ver en el Salmo 51:7, Isaías 1:18, Daniel 1:35, 12:10 y Apocalipsis 3:18. Solo voy a leer Isaías 1:18. Dice así: venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Basado en estos significados, podemos decir que el caballo blanco representa la paz que prevalecerá en la primera mitad del período de la tribulación. Representa la justicia, pero no necesariamente la justicia de Dios. Representa una justicia falsa, ya que este caballo es mandado por Jesús como parte del juicio que se derramará sobre la tierra. La siguiente pregunta es: ¿quién está montado en el caballo? Primero veamos quién no es. Algunos dicen que es Jesús, pero no puede ser Jesús porque Jesús está al lado de su Padre abriendo los sellos. Tampoco puede ser Jesús porque este jinete lleva una corona que en griego es estéfanos. Esta corona era hecha de hojas de laurel y se le daba a los atletas como premio en los juegos públicos. Esta corona con el tiempo no servía, mientras que en Apocalipsis 19:12 Cristo lleva en su cabeza muchas diademas. Esta diadema es una corona, pero es una corona que denota realeza. Además, el jinete de Apocalipsis 6:2 trae una paz falsa, mientras que Jesús, en Apocalipsis 19:11, viene a juzgar y a hacer guerra. Hay otras especulaciones acerca de quién puede ser el jinete blanco, pero no voy a hablar de ellas aquí. Sigamos entonces. El que estaba montado en el caballo blanco tenía un arco.
¿Por qué un arco? El arco simboliza poder militar o peligro de guerra. Esto lo podemos ver en los siguientes versículos. Salmo 46:9, Jeremías 51:56, Oseas 1:5 y Zacarías 9:13. Solo voy a leer el Salmo 46:9. Dice, que hace cesar, refiriéndose a Dios, las guerras hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. El arco también es símbolo de fuerza. Esto lo podemos ver en Job 29:20, 30:11 y Jeremías 49:35. Leamos Jeremías 49:35. Dice, así dice el Señor de los ejércitos, he aquí quebraré el arco de Elam, lo mejor de su fortaleza. El arco también significa conquista. Esto lo podemos ver en Isaías 41:2. Dice, ¿quién ha levantado del oriente al que él llama en justicia a sus pies? Ante él entrega naciones y a reyes somete, los deja como polvo con su espada, como hojarasca dispersa con su arco. Entonces ahora leamos otra vez Apocalipsis 6:2. Dice, miré y he aquí un caballo blanco, y el que estaba montado en él tenía un arco. Se le dio una corona y salió conquistando para conquistar. Basado en lo que vimos, podemos deducir que el que está montado es el hombre de pecado. El caballo blanco significa que viene con autoridad y poder. El arco sin flecha quiere decir que no aparenta venir a hacer guerra, pero lo hará, y en el proceso irá conquistando para conquistar. Una descripción de este personaje lo vemos en Apocalipsis capítulo 13 del 1 al 7. Veamos. Dice, y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas, y en sus cabezas había nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia, y adoraron al dragón, porque había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? Se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Aquí podemos ver la descripción del anticristo. Una vez que es revelado, entra en poder, y todos lo van a adorar. Él va a hablar de paz, ya que cuando leemos la descripción del segundo sello, vemos que al jinete se le concede quitar la paz. Es más, él resolverá el conflicto entre los musulmanes e Israel, algo que ningún presidente ha podido hacer. Así traerá un pacto de paz. Esto lo podemos ver en Daniel 9:27. Trae una paz mundial y permite que Israel esté en paz con las naciones islámicas, de manera que se siente segura. Esto lo pueden ver en Ezequiel 38:8. Y al sentirse segura no necesita paredes y no necesita seguridad para proteger la frontera. Veamos lo que dice Ezequiel 38:8. Al cabo de muchos días recibirás órdenes. Al fin de los años vendrás a la tierra recuperada de la espada, cuyos habitantes han sido recogidos de muchas naciones en los montes de Israel, que habían sido una desolación continua. Este pueblo fue sacado de entre las naciones y habitan seguros todos ellos. En estos momentos ellos no están habitando seguros. En estos momentos necesitan tener guardia en la frontera para que no sucedan ataques imprevistos. El profeta Isaías habla de este pacto, del pacto que va a firmar el hombre de pecado. Dice en Isaías 28:18 que los judíos han hecho un pacto con la muerte. Veamos. Dice, y será abolido vuestro pacto con la muerte, vuestro convenio con el Seol no quedará en pie. Cuando pase el azote abrumador, seréis su holladero.
De todos modos, así es como el anticristo irá conquistando para conquistar. La gente va a creer que finalmente hay paz en el mundo, pero lamentablemente en el medio de la tribulación se declarará Dios y allí comenzará la gran persecución de los judíos, de los cristianos y de todo aquel que no quiera recibir la marca. Este individuo no es Jesús, ya que cuando Jesús reine, la paz será permanente. Este individuo trae una paz falsa. Veamos lo que dice Daniel 9:27. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Hay diferencia entre el jinete de Apocalipsis 6:2 y el jinete de Apocalipsis 19:11, y esto prueba también que el jinete de Apocalipsis 6:2 no es Jesús. El de 6:2 lleva una corona. El de Apocalipsis 19:11 lleva muchas coronas. El jinete de Apocalipsis 6:2 lleva un arco. El del 19:11 lleva una espada. El jinete de Apocalipsis 6:2 no tiene nada escrito en su manto o en el muslo, mientras que el del 19:11 dice que tiene un nombre que nadie reconoce y en su muslo tiene escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy bien, pasemos ahora al segundo sello. Apocalipsis 6, del 3 al 4, dice: Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: Ven. Entonces salió otro caballo rojo, y al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra, y que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Dice, cuando abrió el segundo sello, ¿quién lo abrió? Jesús. Eso lo vimos en el capítulo 5 de Apocalipsis. El segundo ser viviente dice: Ven. Y aquí la paz es quitada de la tierra. Los hombres se matan los unos a los otros. Es muy probable que aquí es donde se manifieste Ezequiel 38. Aquí se ve la transición de la paz a la guerra. El anticristo, con el pacto que firmó con Israel, logró la paz temporaria. Y así Israel se empezó a sentir muy cómodo viviendo sin paredes protectoras. Primera de Tesalonicenses 5:3 dice que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Este caballo rojo quita la paz. La primera pregunta es, ¿por qué el caballo es rojo? El color rojo en la Biblia se usa para denotar varias cosas. Veamos. Se usa para denotar muerte y destrucción. Eso está en Éxodo 15:4. Se usa para denotar purificación, Números 19:2. Sangre, 2 de Reyes 3:22. Tristeza, Job 16:16. Bebida intoxicante, Proverbios 23:31. Pecado, Isaías 1:18. Equipo de batalla, Nahum 2:3. Tormenta que se aproxima, Mateo 16:3, ejército que se aproxima, Apocalipsis 9:17 y diablo derrotado, Apocalipsis 12:3. Voy a leer algunos de estos pasajes, el resto los pueden buscar ustedes. Éxodo 15:4 dice: Los carros del faraón y su ejército arrojó al mar, y los mejores de sus oficiales se ahogaron en el mar rojo. Nahum 2:3 dice: El escudo de los valientes es rojo, los guerreros están vestidos de escarlata, y de acero centelleante los carros cuando están en formación, y se blanden las lazas de ciprés. Apocalipsis 12:3 dice: Entonces apareció otra señal en el cielo. He aquí, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Podemos ver, por lo tanto, que el color rojo pinta una escena bastante siniestra. Los soldados romanos usaban túnicas rojas. Los gladiadores se pintaban la piel roja. En la mitología romana el rojo era asociado con el dios de la guerra. Podemos deducir de aquí que se va revelando el color verdadero del anticristo. En nuestra sociedad el rojo se usa para alertar a la gente, como en el caso de la luz roja de tráfico, representa peligro, furia, rabia, etc. Leamos otra vez Apocalipsis 6:4. Dice: Entonces salió otro caballo rojo, y al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra, y que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Se le concede quitar.
¿Qué significa esto? La palabra quitar en griego es lambano, y uno de sus significados es aceptar agresivamente, activamente, lo que está disponible. Esto quiere decir que si al jinete se le concedió quitar la paz, él la va a quitar violentamente, en un abrir y cerrar de ojos, y la gente irá de estar en paz a matarse los unos a los otros. Cuando Jesús abre el segundo sello, el jinete del caballo rojo trae destrucción. Aquí Dios demuestra a la humanidad que es imposible tener paz fuera de Dios. La paz que ofrecía el hombre de pecado era falsa. Esta paz es quitada en todo el mundo. Es muy específico el pasaje cuando dice en toda la tierra. Nadie va a vivir en paz. En estos momentos nosotros vemos áreas en el mundo donde hay mucha guerra, pero hay muchas áreas donde se vive tranquilo. Esto no va a suceder en la época de la tribulación, específicamente cuando el caballo rojo sea alargado. Al contrario, lo normal va a ser que haya desacuerdos, odio, rabia, caos, violencia, agitación, ansiedad, preocupación, angustia, etc. La verdadera paz volverá cuando Jesús regrese a la tierra al final de la tribulación para establecer el reino milenario. Esa paz sí que va a ser permanente. La pregunta ahora es ¿por qué es tan específico en decir que los hombres se matarán unos a otros? No dice que se le concedió provocar guerras, dice que se le concedió que los hombres se mataran unos a otros. Apocalipsis 6:4, leámoslo otra vez, dice: entonces salió otro caballo rojo, y al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran los unos a los otros, y se le dio una gran espada. La palabra mataran en griego es phaso y significa matar, descuartizar, provocar una muerte violenta. Esto implica que no es necesariamente una guerra, sino que la situación va a ser de locura, de película de horror, ya que los hombres no solo se matarán como quien dice alguien le pega un tiro a otro. No, esas matanzas van a ser muy crueles. Se descuartizarán los unos a los otros. Esto va a ser realmente una pesadilla. Es por eso por lo que Mateo 24:22 dice: y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Apocalipsis 6:4 menciona también que al jinete se le dio una gran espada. ¿Qué significa esto? Este es un contraste muy grande con el jinete del caballo blanco, al que se le da un arco sin flecha. Aquí en Apocalipsis 6:4 no es solo una espada, es una gran espada. Esto denota la severidad de la situación, una gran espada. Las palabras gran espada en griego es megas mahra. Por sí sola, mahra significa un cuchillo grande, utilizado para matar animales y cortar carne. La parte que nos concierne aquí es la de cortar carne. Esto se le hará a la gente. Si mahra significa un cuchillo grande, entonces megas mahra es aún más impresionante. La situación va a ser simplemente horrible. Podemos deducir que la gente se cortará literalmente en pedazos. Estarán sedientos de sangre. Va a ser una escena macabra. Una muestra de cómo va a ser en ese tiempo la vemos en Jeremías 25 del 15 al 17 y en Ezequiel 38:21. Veamos. Jeremías 25 del 15 al 17. Porque así me ha dicho el Señor, Dios de Israel: toma de mi mano esta copa del vino del furor, y haz que beban de ella todas las naciones a las cuales yo te envío, y beberán y se tambalearán y enloquecerán a causa de la espada que enviaré entre ellas. Entonces tomé la copa de la mano del Señor e hice beber de ella todas las naciones a las cuales me envió el Señor. Ezequiel 38:21. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, declara el Señor Dios. La espada de cada cual se volverá contra su hermano. En resumen, vimos que cuando Jesús abre el primer sello, uno de los seres vivientes anuncia al caballo blanco que lleva un jinete, que tenía una corona, un arco y que salió conquistando para conquistar. Es decir, aquí se manifiesta el hombre de pecado, el anticristo, el cual va a tener una paz falsa sobre la tierra que va a causar que Israel baje la guardia y more en su tierra sin cuidar su frontera. Cuando Jesús abre el segundo sello, sale el segundo caballo, este es rojo, y su jinete llevaba una gran espada, y se le concede quitar la paz de la tierra. La gente va a estar muy tranquila pensando que finalmente hay paz en la tierra,
y de repente empezará un periodo de tiempo extremadamente sangriento y macabro en todo el mundo. Nadie se salva de esta violencia. Por supuesto, mucha gente sobrevivirá, pero muchos morirán una muerte horrible. Y este es solo el comienzo. De aquí en adelante, las cosas se ponen mucho peor. Pero esto lo dejamos para otro programa. No te lo pierdas. No se olviden de suscribirse al canal y apretar la campanita, así les avisarán cada vez que se publique un nuevo episodio. Esto fue Profecías, Misterios y otras cosas, cosas que no se predican del púlpito. Introducción, Edgar Unpierre, música por cortesía de Doug Maxwell Media Right Productions y Silent Partner. Nos vemos en la próxima, al menos que nuestra redención ya haya llegado, porque estamos muy cerca. Dios les bendiga.